Pues regresa la discusión sobre la revocación del mandato, un tema que ha polarizado posiciones. De un lado, la oposición ha dicho que la revocación de mandato tiene como propósito real tener al presidente en la boleta en las intermedias para que eso levante el voto de Morena. En el extremo incluso han dicho que es el camino que está siguiendo el gobierno para eventualmente abrir la posibilidad de una reelección presidencial. Del lado de Morena se dice que si la oposición critica tanto al gobierno y se dice que lo ha hecho tan mal, ¿cuál es la razón para no tener una revocación de mandato que coincida con las intermedias? ¿Por qué asumir que le iría bien al presidente si ellos dicen que lo está haciendo tan mal? Y por supuesto el presidente ha insistido una y otra vez en que no está en su mira la reelección para nada y siempre apela a la historia. René, ¿por qué no nos ubicas la discusión en este momento que regresa de nuevo? Pero yo creo que tiene dos vertientes. Primero, la revocación del mandato, que les resulta absurdo a la oposición que la proponga quien sería revocado y no que sean los partidos opositores los que solicitaran la revocación o alguna porción o sección ciudadana con las firmas necesarias para llevarlo a cabo. No están tan en contra de la medida como de la fecha de realización de estas, que ha tenido dos. Se pretendía llevar a cabo el día de los comicios, en el 21, y rechazaron la posibilidad de que estuviera en la boleta el propio presidente López Obrador, porque lejos de ser una posible revocación, sería una ratificación con impulso a su propio partido en la elección. La segunda fecha que él ha propuesto es la del 21 de marzo, que emblemáticamente le viene muy bien, natalicio de Benito Juárez, cae en domingo y a la vez está en medio del proceso electoral, porque el proceso electoral 21 arranca en octubre del 20. En eso está la... Y la oposición ha rechazado ese planteamiento también. Porque dicen que ya está inmerso en el proceso electoral del... La tercera fecha que se está proponiendo, y esta la propone la oposición, es a diciembre del 21, pero la respuesta es: eso incrementaría el costo en el proceso de ratificación del mandato. La otra vertiente es la relativa a la reforma electoral que está proponiendo Morena, donde también señalan que resulta absurdo que el partido ganador sea el que promueva una reforma, cuando por lo general son los partidos derrotados los que promueven una que sería la octava desde 1977 a la fecha. Esos son los dos temas electorales. Vamos con la revocación de mandato primero y luego avanzamos hacia el otro. Lo de la revocación del mandato yo diría dos cosas, una electoral y una política. La electoral es, si vemos los resultados de las elecciones de este año, en Puebla, Baja California, Tamaulipas, Quintana Roo, etcétera. Desde luego le fue bien a Morena, ¿eh? O sea, sí fue una... Bueno, en las gubernaturas muy bien. No, muy bien, sobre todo en Baja California. O sea, Baja California se llevaron carro completo, ¿no? Pero si ves, por ejemplo, bajaron el número de votos en Quintana Roo y en Tamaulipas y no les fue bien en Durango y en Aguascalientes. Entonces, sí, la conclusión es, Morena le fue bien, pero no tan bien como el año pasado. Y lo atribuyes a que no está López Obrador en la boleta, y yo creo que esa es la principal conclusión que deben de sacar los partidos de oposición, de que una cosa es que esté López Obrador en la boleta y otra cosa es que no esté López Obrador en la boleta. Creo que si entienden lo que pasó este año, deberían de rechazar a toda costa, desde luego que fuera concurrente la revocación del mandato con la elección intermedia del 2021, pero incluso antes, porque antes pues, es generar un efecto de arrastre, ¿no? O sea, primero haces la elección, que es lo que quiere López Obrador, el 21 de marzo, ya dejas andando la maquinaria y la gente ya está caliente rumbo a la elección intermedia de junio del 2021. Quizá ya después sería otro juego, ¿no? Pero creo que hay un tema electoral, estrictamente electoral, de pragmatismo electoral, de si está o no y cuándo está López Obrador en la... ¿Y el político? Y el político, que lo discutimos aquí, Leopoldo, ya hace varias semanas, que yo sí creo que es una mala institución. O sea, lo dije, lo sigo reiterando, me parece una pésima institución la revocación de mandato. Lo mencionaba, dejar en la Constitución una revocación del mandato es para este presidente y para los que siguen. Y a lo mejor, y reitero lo que dije en ese momento,
¿Y si pierde el presidente, qué pasaría? ¿No se generaría una crisis constitucional en este país? Imagínate que pierde el presidente. Quien pondría al presidente sería el Congreso. Entonces, pues vamos viendo que realmente esta institución por sí sola es una mala institución para el presidencialismo mexicano. Carlos. Yo creo que la idea de la revocación de mandato es un derecho del ciudadano. Un derecho del ciudadano frente al gobernante y no un derecho del gobernante para afianzar el poder, que es como lo está planteando el presidente López Obrador. Entonces creo que hay de origen una concepción equivocada de qué es y cuál es el objetivo de esta revocación de mandato. Al igual que Leo, a mí me preocupa mucho, no porque lo vea en el escenario ahorita, no porque le tome una fotografía ahorita su popularidad, pero híjole, las cosas están complicando. Yo no sé cómo va a llegar el presidente López Obrador al 2021, sea marzo, sea julio, sea diciembre. A mí me preocupa mucho que la pierda. A mí no me gustaría que dejara de ser presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, esta es la economía número 14 del mundo. Sí. ¿Esto es un país serio? Si el 53% de la gente votó como fue por el presidente López Obrador, a comerse los 6 años, señores. Responsabilidad del ejercicio democrático. Claro. 6 años va a ser el presidente y tendrá que hacer lo que tiene que hacer además y enfrentar las crisis, etcétera, etcétera. Además es el mandato constitucional. Sí. ¿Quieren ponerlo? Bueno, que sea a partir del siguiente presidente. Pero yo no le veo absolutamente ningún sentido a violar un cambio de reglas cuando México eligió a Andrés Manuel López Obrador, lo eligió por 6 años. Pero sabiendo que él ha estado consistentemente a favor de la revocación de mandato. Él tiene esa propuesta. Y la otra cosa que yo quiero recordar es que, en contra de lo que muchas veces se piensa, y un poco siguiendo con la lógica de no voy a pensar en lo obvio que es que López Obrador pueda ganar su revocación, sino que la pueda perder. En México la alternancia está sumamente extendida. En contra de lo que el prejuicio piensa, que quien está en el poder opera la elección y es capaz de ganarla, lo que ves en los datos de presidencias municipales, de gubernaturas, no se diga de la presidencia de la República, es que México constantemente cambia al poderoso, cambia al partido en el poder. Entonces a mí me parece que es un escenario que hay que tomar con muchísimo cuidado. Y si la quieren poner, póngala, pero pónganla para el próximo presidente, no para este tiene que quedarse 6 años y enfrentar al país, como venga el tiro. Raimundo. Bueno, yo creo que esto es otra farsa más de una cultura civilina, que es la que tenemos los mexicanos. Yo creo que aquí todos, en las élites políticas, los partidos, el gobierno, todos saben que realmente el fondo no es la revocación de mandato, sino el fondo es de qué manera Andrés Manuel López Obrador puede estar en la boleta electoral y puede con eso arrastrar a todos los candidatos de Morena. Aquí hay que recordar, él la primera vez que propuso la revocación de mandato, lo propuso a los 2 primeros años, lo cual es un disparate porque una revocación de mandato no se hace al arrancar prácticamente un gobierno, sino después de la mitad. Por eso tiene sentido lo de diciembre que propone la oposición. Después lo fue cambiando, claro, porque él, como es muy hábil en el sentido político electoral, 2 años no le sirve para nada. 3 años sí, que sea concurrente con la elección federal, que es lo que le dijo la oposición. No, él propone el 21 de marzo, que sigue siendo antes de que tenga la mitad de la administración, y el 21 de marzo, si bien no arrancan todavía los procesos federales, ya van a estar 12 estados en proceso electoral. 13 estados en proceso electoral. Ahora, ¿por qué digo que es una farsa? Porque más allá de que coincido plenamente contigo, Leo, sobre lo ominoso que es una decisión de esta naturaleza, sobre un asunto absolutamente personal, coyuntural, inmediatista, si realmente se quiere hacer una reforma política que modifique, que pueda permitir que los ciudadanos pasen a revisar al presidente en turno y que rinda cuentas para ver si está haciéndolo mal, pues regresemos a Lázaro Cárdenas. Que sea mandatos de 4 años, mandatos constitucionales de 4 años, con posibilidad de reelección por 4 años únicamente. No es Estados Unidos, es México, ya lo vivimos aquí en México. Pero esto de la revocación de mandato para mí es una farsa, es una máscara para esconder
un tema que profundamente Pero la electoral. revocación de mandato, si en efecto la votación fuese no concurrente y no anterior a las elecciones intermedias, sino posterior hacia diciembre, bajo tu lógica, no estaría mal. No, yo creo que la O sea, lo que revocación- tú cuestionas es, digamos, el que tenga una motivación político electoral. Sí, pero si se desprende de lo intermedio. Entiendo muy bien. No, de cualquier manera, la revocación de mandato, como está planteado, creo que es terriblemente riesgosa para este país y absolutamente maniquea y con posibilidades de enorme manipulación. Yo creo que si realmente hay una voluntad de que se acorte para que el periodo, para que pase a revisión un presidente, cambiemos la Constitución. Cambiemos la Constitución para que sea 4 años con la posibilidad de una reelección, de tal manera que si lo evalúa bien la sociedad, no le dé los 2 años restantes, que le dé 4 años más para que pueda terminar realmente su proyecto de gobierno, porque si no, ¿a qué nos enfrentamos? Sí, podría A agregar que- eso, porque lo Sí. que dice la Constitución es, vamos a suponer que pierde. ¿Qué dice la Constitución? Que el Congreso, tiene que elegir por El dos secretario o secretaria de Gobernación Sí, entra. entra de presidente. Así es. En Pero lo que luego el Congreso eligió tiene que elegir por 2/3 partes A un sustituto. a un sustituto que terminaría Y el dependiendo de periodo de López Obrador. Dependiendo de la Imagínate fecha. O sea, no es que vayamos a elecciones. Depende de la fecha. Si es antes de 2 No, años. pero se supone que No, no, ya sería la va a ser elecciones. 2021, Sí, ya, sí, ya pasarían ya. los 2 años. Pero eso Exacto. se supone, porque Leopoldo, aquí, sentado aquí Andrés Manuel López Obrador. Ahí donde está René. Sí, no, aquí en. Ahí, ahí. Ah, pues ahí estaba medio. Raimundo. Sí, Sí. cuando le pregunté del tema de la revocación de mandato, aquí fue donde tomó la decisión, o por lo menos la hizo pública, Sí. de que en lugar de 2 años fuera el tercer año. Yo le dije, sería cada 3 años. Dije, no, será el tercer año. Sí, eso porque, y ahí donde dijo, porque yo no me voy a reelegir. Leopoldo, esto tiene que ver exclusivamente, me parece a mí, con un tema electoral. ¿A qué me refiero? Mira, cuando Andrés Manuel López Obrador en 2006 es candidato, él obtiene 36% de los votos. En la elección intermedia de 2009, el PRD sin él tiene el 12% de los votos. En 2012 tiene el 32% de los votos, el PRD. Peña tuvo el 36%. Pero en la intermedia de 2015, el PRD tiene 11% de los votos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que una cosa es un partido, ahora Morena, con López Obrador en la boleta, Sí, claro. y otra cosa es antes PRD y ahora Morena, sin López Obrador en la boleta. Y lo que vamos de ver, el caso más dramático es el de Quintana Roo, donde hubo un 22% de participación. Puebla y Baja California, los gobernadores ganaron uno con 29% y el otro con 33%. De participación. No, mande, De participación. de votos. Sí, por eso. Sí, por eso. Sí, sí. Entonces, una cosa es un proceso con López Obrador y otra cosa Pero es las cosas, sin él. yo creo que las cosas cambian en el tiempo y el ejercicio del poder también desgasta. Es decir, no podemos pensar o asumir que llegado diciembre del año próximo, la posición de Andrés Manuel López... Todavía otro más, ¿no? ¿eh? No del próximo, Sí, todavía otro más. perdón, del Dentro de dos. 21, la posición o las tendencias que hemos visto en 2006 o 2012 o incluso 2018 se repitan. Oye. Pueden cambiar, permítame. Y desde el lado de la oposición yo también te diría, yo desde la oposición preferiría una revocación de mandato que la elección cada 4 años. ¿Por qué? Porque la revocación del mandato es un sí o no. Y si el presidente López Obrador cae abajo de 50 y la oposición se une, tiene mucho más fuerza que una... Vámonos a un sistema parlamentario. A ver, quería decir algo, René. Y Considerando un poco los comentarios que se hacían, el primero que tú decías, que a Morena le fue bien en esta elección, yo no estoy seguro de que le haya ido bien. En las gubernaturas, sí. Sí, pero aún en las gubernaturas, en efecto, se queda con las gubernaturas, pero su votación desciende considerablemente. Y el desgaste que tú señalas que supone el ejercicio del poder, me parece que le está significando un costo al propio Andrés Manuel López Obrador. Ahí es donde me llama mucho la atención lo medroso
de la oposición política mexicana. Porque, regresando a algo que decía Carlos, ¿qué hubiera pasado si a fin de cuentas el sexenio de Enrique Peña Nieto terminó en agosto del 2014 y se perdieron 4 años? Creo que sí valdría la pena que cuando está agotado un gobierno apenas en su primer bienio, haya a la mitad del sexenio la posibilidad de ratificarlo o de revocarlo. Luego, comentaba Carlos lo del origen, que es una postura también de la oposición, que es los partidos opositores o la ciudadanía quien debe de solicitar la revocación. Si nos fuéramos al origen de muchas iniciativas que le han significado avances al propio país, nunca han venido de la ciudadanía, excepto quizás acceso a la información. Pero derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nace desde el poder. Desde Carlos Salinas. Desde Carlos Salinas. Él la crea, él la diseña. Creo que a veces, reparando en el origen, perdemos la oportunidad de reestructurar el régimen político del país. Ahora, sea o no una farsa la que originalmente propone el presidente, a mí sí me gustaría tener un instrumento que quizás por razones de retroactividad no aplicasen para este sexenio, pero que sí me diera la posibilidad de reconsiderar. ¿Te gusta la revocación de mandato en principio? Por lo que dices del ejemplo del presidente Enrique Peña Nieto. Así es. Bueno, pues entonces déjame avanzar en el tema de la revocación de mandato. ¿Por qué ver únicamente el tema de la revocación de mandato en función del presidente? ¿Por qué no analizar de una manera mucho más amplia para que también analicemos la composición del Congreso, que es finalmente quien decidiría en caso de que resulte... ¿Cuántos gobernadores pasarían la revocación de mandato? Bueno, pero reprueba el 80%. Pero el 90%. ni siquiera me voy al punto en el cual si el presidente o los gobernadores pasan o no. Para efectos de argumentación, no pasan. ¿Quién va a decidir? El Congreso. Entonces, ¿cómo es la composición del Congreso? Yo creo que mientras no tengamos otro tipo de Congreso en términos de realmente quiénes son los representantes populares, que no sea por cuotas, por compromisos, por amiguismos o como ha sucedido en las últimas elecciones o en la última elección donde entraron al Congreso por tómbola. Por tómbola, donde fue el arrastre de Andrés Manuel López Obrador lo que llevó al Congreso a personas que nunca hubieran llegado ya al Congreso. Yo me pregunto, para alguien con nosotros que no tenemos ahí más que los representantes, estaríamos dispuestos, yo estaría dispuesto a que una persona que entró por tómbola, que no tiene ni idea de dónde está parado, que tome la decisión sobre quién va a ser el próximo presidente o, como no va a tomar esa decisión, a quién le digan para que vote por esa persona. Eso es lo que me preocupa, que si ven la revocación de mandato no venga acompañado de un proceso en el cual nosotros podemos oxigenar, mejorar la calidad de nuestro propio Congreso. Pero a ver, eso está dado, digo, sobre la base de los tiempos políticos mexicanos. Son 3 años alcalde, 3 años diputado, no el caso del senador. Pero ahora con la reelección es de algún modo ratificación o revocación, ¿eh? Sí, René, pero de cualquier manera. Y el argumento es muy elitista. No, tenemos todavía caudillos y señores feudales y control. Es un sistema, es una estructura de poder que no es realmente sana. Si entiendo, Ray, lo que tú dices es, en principio estoy en contra de la revocación de mandato porque prefiero que la decisión que toma el electorado se sostenga en el tiempo a dejarlo en manos de un Congreso que quién sabe cómo fue elegido. Bueno, yo reitero eso, o sea, porque decía René, que a lo mejor nos hubiéramos ahorrado los 4 años, los últimos 3 años, vamos a decir, de Peña Nieto, pero a lo mejor hubiera sido peor el que hubiera sustituido a Peña Nieto, no sabemos. Probablemente. No. Bueno, ¿por qué? Porque quien lo hubiera elegido sería el Congreso. Vamos a decir ahorita, mayoría priista, acá. Entonces. Bueno, es que ahí está el tema. Digamos que López Obrador se enfrenta al electorado, pierde el mandato. Quien tiene que poner al presidente es el Congreso. Tiene mayoría Morena y Morena dice, oye, pues nosotros ponemos al presidente. Y la oposición dice, sí, pero tu presidente acaba de perder, entonces nos toca nosotros poner al presidente. Y entonces vendría una negociación para lograr las 2/3 partes. ¿Y qué quedaría? Un presidencito chiquitito, así mira.
un presidente en el que estuvieran de acuerdo tanto la oposición como el gobierno, como la mayoría en el gobierno, que no le harían caso. Y tendríamos un presidente débil. Absolutamente para los últimos 3 años de su mandato. Eso es lo que, ese es Joaquín, Es que, el peligro que correríamos. perdón, yo oigo, tú propones que cambiemos a un régimen parlamentario. Bueno. Tú, Ray, que sea un periodos de 4 periodo años de con 4 reelección. años. Yo me quiero ubicar en la realidad, en lo que hay, Leopoldo. Porque yo no veo, la verdad, ni de lejos, una reforma política que sería la 8ª, que señala René, en donde se cambia un régimen parlamentario en México, o donde del sexenio se reduzca a un 4N con posibilidad de reelección. Yo me quiero limitar a esta propuesta del presidente López Obrador, que la trajo como opositor, ¿sí? Porque no la descubrió o no la planteó ya como presidente electo, ni mucho menos. Lo trajo desde que era oposición. Y ahí me encaja perfecto que sea la oposición la que pida o plantee el referéndum. Primero, la revocación del mandato, no quiero decirle referéndum, modificando primero la consulta popular y segundo, introduciendo este referéndum. Leopoldo, mira, si alguien entiende a esto, se llama Andrés Manuel López Obrador. Si alguien ha visto el retrato, insisto, del factor que él es en un proceso electoral, es él. Entonces, la idea es, pues, estar en la boleta. Por lo visto ya no va a estar con este cambio el 21 de marzo, que tampoco podría ser el 21 de marzo porque el periodo electoral, como es un tema, hay elecciones federales, Noviembre. empieza en octubre. Así es. Empieza en octubre. Lo más seguro es que si lo pongan en diciembre del 2021, para cuando ya haya cumplido 3 años. Pues sabes qué, yo la verdad, si me lo van a plantear para el 31 de diciembre, que yo creo que la oposición para el diciembre del 21 estaría de acuerdo, pues que lo hagan. Y si pierde, Joaquín. Y si pierde, ese es un riesgo. Bueno, pues es que también tenemos que pensar en los riesgos. Bueno, a ver, déjame La otra es que lo resolvamos en una asamblea mano alzada. Ahorita lo vamos a resolver.